El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, hermano mayor y miembros de la Hermandad de la Santísima Virgen de las Angustias, queridos hermanos y hermanas todos, comenzamos estos días de preparación para la solemnidad grande de Granada con la procesión de la Virgen el domingo. Y lo hacemos dedicando 2 días a la predicación de este domingo, domingo 24 del tiempo ordinario, donde se nos plantea delante de los ojos el tema del perdón de Dios y del perdón de los hermanos. Y lo hace a una pregunta que le hace Pedro: Señor, ¿hay que perdonar muchas veces? Y Jesús le dice que muchísimas, 70 veces 7, que es tanto como decir siempre. Y para ilustrarlo más, pues entonces le dice la parábola que acabamos todos de escuchar. Tened en cuenta que Pedro le pregunta por el perdón a los hermanos, y el Señor le va a responder a ello, pero antes le habla del perdón de Dios. De tal manera que la parábola nos habla de una cosa y de la otra. El rey tenía criados, tenía servidores, y uno tenía una deuda inmensa, y le pidió y le perdonó. Pero ese tenía unos compañeros, le debía algo, una miseria. También le pidió que se lo perdonara, pero este no lo perdonó. Entonces el Señor, la tercera acción de la parábola, le recriminó que, habiéndole él perdonado con tanta generosidad y amplitud, pues sin embargo él fuese tan raquítico y no hubiera sido capaz de perdonar una deuda verdaderamente pequeña. Y entonces no le perdonó nada, sino que lo condenó. Esta parábola, tened en cuenta que el que pide perdón es la misma persona. Es el mismo el que le pide al rey y el que le pide a su compañero. Para que de esa manera se vea en qué actitud estamos cada uno de nosotros, en qué situación estamos. Que tenemos que pedir perdón a Dios,
y también tenemos que pedirlo a los hermanos. Dios nos lo concede generosamente y los hermanos, pues puede ser que no lo conceda, o puede ser que Él ni siquiera lo pida, porque es difícil pedir perdón a Dios, pero pedírselo a un compañero cuesta mucho trabajo. Por eso la parábola tiene muchas enseñanzas que nosotros vamos a tratar de desentrañar. Hoy la primera parte y mañana, Dios mediante, la segunda, porque mañana pues también es domingo y tenemos que celebrar la misma misa. Nos fijamos, por lo tanto, en la misericordia del Rey. ¡Qué generosidad! Le pidió y Él le perdonó toda la deuda. Nos quedamos ahí. ¡Qué generosidad! ¡Qué grandiosidad! Yo pienso que esta consideración que vamos a hacer sobre el perdón, sobre todo sobre el perdón de Dios y también del hermano, nos viene muy bien para comenzar estos días de acercamiento a la palabra de Dios. Algo así como en la Eucaristía, que comenzamos pidiendo perdón al Señor para hacernos más dignos de acercarnos a Él. Pues aquí vamos a reflexionar sobre el perdón para que nuestro corazón se abra a la consideración de la belleza, de la grandeza y de la misericordia de nuestra Madre, Nuestra Señora de las Angustias, a la cual dedicaremos los días a partir del lunes. Pero ahora vamos a reflexionar sobre el perdón de Dios. Fijémonos en el Evangelio. Como os he dicho, es el mismo el que pide perdón al rey y al compañero. Uno lo da y otro lo niega. Fijaos que la deuda es inmensamente mayor la que tiene con el rey. Es una manera de decirnos la importancia que tienen las deudas que tenemos nosotros con el Señor, o la grandiosidad del misterio del pecado, que es grande no solo por la diferencia que hay de cuantía, sino porque uno es contra el rey y el otro es contra un compañero. Y eso mismo ya es un factor que hace que sea más grande la responsabilidad o menos, o la culpabilidad. Estas consideraciones nos hacen ver que somos verdaderamente pecadores. Algunas veces no tenemos conciencia de ello. Y yo pienso que en los últimos años se está perdiendo mucho en la consideración general el sentido de que somos pecadores. Todos estamos contentísimos con nosotros mismos. No reflexionamos sobre lo que hacemos, sobre nuestras actitudes. Y así estamos actuando con una superficialidad a la hora de relacionarnos con el Señor, que verdaderamente es grande. Eso se nota en la manera con que las personas se acercan a la confesión, y más todavía en la manera en que no se acercan nunca. Es decir, hemos perdido la conciencia de que somos verdaderamente pecadores y que ofendemos a Dios. Cuando hacemos algo malo, a veces nos duele porque hemos metido la pata simplemente, y yo ante mí mismo he quedado mal. Otras veces nos duele porque hemos ofendido a alguien. Pero el sentido profundo, teológico, grande de lo que es el pecado, en el sentido de que es una ofensa a Dios, eso se nos escapa, porque Dios mismo está muy lejos de nosotros a veces, y entonces la superficialidad se transforma en eso, en una vaga conciencia de lo que es el pecado. Y sin embargo, el pecado es algo grande. La muestra lo tenemos en que para ser rescatados de él, Dios entregó a su propio Hijo, y no a cualquier cosa, sino a la cruz. El crucificado es el símbolo de lo que significa el pecado del mundo. La necesidad de que el amor de Dios se mostrara hasta ahí, porque verdaderamente la negritud y la malicia de los pecados de los hombres son grandes, y cada uno de nosotros participamos muchas veces cada día. Acostumbraos a reflexionar sobre vuestra vida en un momento del día. ¿Cómo ha sido vuestro comportamiento, actitudes, actos, omisiones, silencios, oración o falta de oración? Dar gracias al Señor por las cosas buenas que habéis hecho con la gracia de Dios, y arrepentíos profundamente de aquellas cosas que no habéis hecho bien, para así ir cayendo conciencia de que somos verdaderamente pecadores. Eso es lo que nos hace progresar.
nos hace progresar en la limpieza de nuestra alma, en el arrepentimiento, prepara nuestras confesiones. Queremos que seamos verdaderamente sinceros ante nosotros, ante nuestro prójimo y ante Dios. ¿Cómo es el perdón de Dios? Su generosidad. Lo hemos cantado en el Salmo, precioso Salmo, que nos da algo así como el horizonte o el campo o el ambiente en que se mueve esto del pecado y del perdón. El Señor es compasivo y misericordioso, se olvida de tus culpas, lanza tus pecados lejos, está lejos, como el oriente y el ocaso de lejos están. El perdón de Dios es grande, es definitivo, nos renueva interiormente, hace de nosotros una criatura nueva, se olvida de todo lo que hemos hecho. Y sin embargo, somos nosotros los que volvemos una y otra vez. Y a pesar de que hemos sido perdonados, cuando tenemos historias de nuestra vida, aunque sea lejana, cómo se vuelven en nuestro corazón. No nos creemos que el perdón sea verdadero. No experimentamos que verdaderamente el perdón de Dios es generoso y lo necesitamos. Es una cuestión de fe en el ministerio de la Iglesia al servicio del perdón de Dios, para abrirnos el corazón de Dios y acogernos ampliamente. Lo explica Jesús en el Evangelio en multitud de veces, porque no hay un tema del cual Jesús no hable tanto, ni lo practique tanto como este, acogiendo a los pecadores y perdonándolos, o ilustrándolo con numerosas parábolas, especialmente con la del hijo pródigo, o como hecho el encuentro con la adúltera. ¡Qué maravilla de sensibilidad! ¡Qué maravilla de perdón! ¡Qué maravilla de acogida! Llega el hijo pródigo, que viene intentando exponer su situación de pobreza, de debilidad, de miseria, por su pecado y su equivocación. Y el padre no lo deja hablar, y enseguida le da todo lo que se merecía como hijo. La vestidura, el anillo, las sandalias, el banquete, todo, absolutamente todo. Su corazón está todavía dolorido, pero la acción de Dios lo hace verdaderamente una criatura nueva. Y esa es la realidad más bella del perdón de Dios, que nos renueva por dentro, nos recrea de nuevo. Me colmas de gracia y de ternura. Hemos oído en el Salmo. Saborear estas palabras, saborearlas muchas veces. El Señor me colma de gracia, que es la gracia. La gracia es el amor de Dios derramado en nosotros a través del Espíritu Santo, que nos hace ser hijos de Dios y nos da capacidad para vivir como hijos de Dios. Me colma de gracia, me renueva por dentro, hace de mí una criatura nueva. Y de ternura. Acaricia nuestros pecados, nuestras heridas, para cicatrizarlas. Con qué ternura nos acoge el Padre. Es una maravilla estas lecturas de hoy que nos hacen descubrir la belleza del amor de Dios manifestado en el perdón. El amor de Dios es el origen de todas las cosas. Pero cuando el amor de Dios se encontró con el pecado y las consecuencias del pecado, la muerte, el dolor, el error, la ignorancia, su amor se transformó en misericordia. El perdón es una manera de ejercitar la misericordia. Dios ejercita su misericordia con nosotros de otras maneras también, pero el perdón es la más tierna, es la más profunda, es la más consoladora. Estad seguros de que tenemos que reconocer nuestro pecado y ponernos delante del Señor, que con generosidad nos perdone, nos acoja y nos renueve interiormente. En una palabra, que el Señor perdona, que el Señor olvida, que el Señor nos recrea y hace de nosotros una criatura nueva, con un corazón renovado. Lo dice el profeta Ezequiel con una imagen que es para siempre. Nuestro corazón es de piedra y la acción del Espíritu en nosotros
a través del perdón, hace de él un corazón de carne, dispuesto a amar y dispuesto a perdonar. Porque el perdón a los hermanos solamente puede salir de un corazón que ha sido perdonado. Lo acuñó el Papa Francisco en una frase preciosa: un corazón misericordiado es un corazón misericordioso. Misericordiado es una palabra que se ha inventado él para decirnos que es un corazón que ha recibido misericordia. Un corazón que ha sido perdonado por el Señor, ese corazón es el capaz de ser misericordioso y de perdonar a su vez. Hermanos, esta reflexión acerca del perdón del Señor y de su misericordia nos debe servir para buscar el perdón del Señor en estos días, para convertirnos al Señor, para renovar nuestro interior, para profundizar en la realidad de nuestra vida, que muchas veces, sin darnos cuenta, está llena de faltas, de infidelidades y de pecados sin darnos cuenta. Pequeñas cosas, pero que estropean nuestra vida cristiana, hacen que nuestra fe sea más débil, nuestra esperanza esté más diluida y sobre todo que nuestro amor y nuestra caridad no tengan la ardiente fuerza que deben de tener. Y hacemos esta reflexión bajo la mirada de la Virgen Santísima de las Angustias. Madre de misericordia. Así se lo decimos en la salve, Madre de misericordia. Es un título antiquísimo que los cristianos le han dado a Nuestra Señora, entre otros, pero este es precioso. No es de ahora hablar de la misericordia, es de siempre, porque este es el mensaje central del Evangelio, el mensaje del perdón y de la misericordia de Dios, y ella ejerce, junto con su Hijo y con el Padre y con el Espíritu, iluminados por ellos, enriquecidos por ellos, como una madre, ejerce ese papel de misericordia. Ella cantó la misericordia en el Magnificat, cantó la misericordia de Dios, que llega a sus fieles de generación en generación y permanece para siempre. Sabía ella de misericordia, pero sobre todo sabe ahora, cuando ha sido constituida madre de la Iglesia y madre de los discípulos de su Hijo y madre de los pecadores, cuando ha sido constituida eso, entonces su especialidad es la misericordia. Acojámonos a sus ojos benevolentes de madre, acojámonos a su manto para que ella nos reconforte, nos dé el sentido de nuestro pecado, aliente en nosotros la confianza en la misericordia del Señor y nos renueve interiormente. Que estos 2 días que vamos a dedicar a este tema nos sirvan para prepararnos intensamente a la contemplación del misterio de la Virgen con toda su belleza y que lo hagamos con un corazón limpio, con unos ojos limpios y en una vida renovada. Así sea.